Muy buenas tardes. El Colegio de Ingenieros Civiles y el Laboratorio de Ingeniería Sísmica de la Universidad de Costa Rica les da la bienvenida a la charla de esta tarde, Redes acelerográficas, impacto en estudios de amenaza sísmica y uso en sistemas de evaluación temprana, a cargo del panelista, el ingeniero Diego Hidalgo Leiva. Antes de presentar a nuestro panelista, recordarles que pueden colocar sus consultas en la pestaña de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de esta aplicación. Estas serán evacuadas al finalizar la conferencia. Por otra parte, la charla está siendo grabada y será colocada en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, el cual los invito a suscribirse. Ahora bien, presento a nuestro panelista de esta tarde, el ingeniero Diego Hidalgo Leiva. Tiene una licenciatura en Ingeniería Civil y un máster en Ingeniería Civil con énfasis en estructuras, ambos de la Universidad de Costa Rica. También tiene un doctorado en Ingeniería Sísmica y Dinámica de Estructuras por parte de la Universidad Politécnica de Cataluña. Más de 10 años de práctica profesional en diseño estructural y análisis de vulnerabilidad y riesgo sísmico. Actualmente es docente con categoría de asociado e investigador de la Universidad de Costa Rica. También es coordinador del Laboratorio de Ingeniería Sísmica y director de la revista de Ingeniería, también de la universidad. Autor de decenas de publicaciones en revistas arbitrarias internacionales, congresos nacionales e internacionales. También es miembro de diferentes comités técnicos del Código Sísmico de Costa Rica y especialista en diseño y modelado numérico de estructuras de concreto reforzado y mampostería, así como el análisis de amenaza, fragilidad y riesgo sísmico. Ahora bien, le doy la palabra al ingeniero Diego Hidalgo para que inicie su conferencia. Adelante, Diego. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a Carol y al Colegio de Ingenieros Civiles y por supuesto a las personas que se han conectado el día de hoy en esta sesión Zoom y a aquellas personas que logren ver esta conferencia posteriormente en los canales digitales del Colegio de Ingenieros Civiles. Hoy vamos a hablar, bueno, puse la cámara simplemente para que no vieran cuadritos negros, pero ya la voy a apagar. Hoy voy a comentarles sobre las redes acelerográficas, cómo estas redes pueden impactar el estudio de la amenaza sísmica y cómo podemos también utilizar estas redes en la evaluación temprana de daño, riesgo y posibles emergencias a nivel nacional. Específicamente les voy a comentar sobre la red acelerográfica del Laboratorio de Ingeniería Sísmica de la Universidad de Costa Rica, la cual ya tiene algunos años de estar funcionando. Sin embargo, van a ver que hay una etapa madura en la que estamos en este momento que nos permite realmente visualizar estos impactos en estudios de amenaza sísmica y también en estas evaluaciones de alerta o evaluación temprana ante posibles sismos. Entonces, les traigo esta presentación, les propongo que hablemos sobre la red acelerográfica propiamente del LIS, el Laboratorio de Ingeniería Sísmica, señales de aceleración por sismos, una breve explicación de qué es lo que genera esta red acelerográfica, cómo estos estudios de amenaza integran o consideran el uso de estos registros de aceleración y cómo esta red acelerográfica también ha sido implementada para un sistema de evaluación temprana. Y finalmente una aplicación adicional que sería el análisis de respuesta dinámica de estructuras. Entonces, ¿qué es una red acelerográfica? Y especialmente la de LIS. Bueno, una red acelerográfica se compone de estos equipos conocidos como acelerógrafos, que contienen sensores que lo que hacen es registrar la aceleración del terreno, especialmente para movimiento fuerte. Existen otros equipos que se conocen como sismómetros, que son los que utilizan las redes del OPSICOR y la red sismológica, que esos equipos están más enfocados en el registro del movimiento débil, del movimiento de onda muy larga. El acelerógrafo, con los acelerómetros,
están más bien enfocados al registro de señales de corta, de frecuencia corta y de alta intensidad. Estos equipos, como pueden ver en este mapa, están distribuidos por el país, ¿verdad? Tenemos una distribución, evidentemente, hacia las costas del Pacífico especialmente, porque es la zona con mayor producción de sismos. Y luego hay una alta concentración de equipos en el GAM, en la zona central del país, por un tema del valor expuesto que tiene esta zona. Y entonces nos interesa tener una densificación mayor de la red. Existen algunas zonas, por ejemplo, toda esta parte de Talamanca, en la cual no existen equipos por razones simplemente técnicas. No nos es posible colocar equipos en estas zonas y poder darle atención tanto de la instalación, que va a ser muy difícil, como la posterior reparación, sustitución o mantenimiento. Cada una de estas estaciones, nosotros le damos una visita de mantenimiento al año mínimo, y hay algunas estaciones que van a tener muchos problemas, ya sea por conexión eléctrica, comunicación a internet, y otros temas administrativos. Entonces hay que visitarlas más veces al año. Esta figura de la izquierda es un ejemplo de este acelerómetro. Aquí justamente estamos viendo los sensores, que son sensores de mucha resolución, de una calidad muy alta. Todos sabemos que ahora nuestros aparatos digitales, dígase computadora portátil, celular, tableta, hasta reloj inteligente, tiene acelerómetros. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, vean el tamaño del sensor. Nosotros no andamos un sensor de ese tamaño en nuestros celulares. Estos sensores se conocen como sensores de cuerpo libre y tienen una gran capacidad de registrar señales de baja intensidad a una alta tasa. Entonces, son sensores especiales y van a haber diferentes modelos con diferentes formas. En el LIS trabajamos con 4 marcas específicas. Reftec, que es la imagen que les enseñé anteriormente, que es una marca de Estados Unidos. Nanometrics, que es esta de aquí, que es una marca de Canadá. Kinemetrics, que es una marca de Estados Unidos también. Y Guralp, que es una marca de Inglaterra. Estas 4 marcas manejan una tecnología similar y cada una tiene características especiales, lo cual nos permite colocar algunos equipos en un sitio o en otro. Estas estaciones, nosotros tenemos convenios con instituciones como La Caja, Bomberos, Cruz Roja, MEP. Entonces las vamos a colocar en muchas escuelas, EBAIS, clínicas, porque al final a nosotros nos interesa el registro del movimiento fuerte. Entonces no nos incomoda en nuestras señales el ruido ambiental, el que genera las personas. Por eso es que lo podemos colocar ahí. Algunos sismómetros de redes como los de Psycori y Red Sismológica tienen que estar lejos de la actividad humana porque son muy sensibles al ruido. El acelerómetro no. El acelerómetro está hecho para registrar movimiento muy fuerte. Entonces, ¿qué es básicamente lo que nosotros vemos en el laboratorio? Pues estas trazas de aceleración. Constantemente, 24 horas al día, 365 días al año, tenemos entre 160 y 180 equipos enviando 3 trazas, porque tenemos 2 en el plano horizontal, que podemos llamar norte, sur, este, oeste, y una vertical. En esta gráfica vemos únicamente la vertical de diferentes sitios, uno en Coronado, otro en Ciudad Quesada y otro en Puriscal. Pero cada estación, cada puntito de esos está enviando cientos de muestras por segundo. Nosotros tenemos establecido un estándar dentro del laboratorio para que los equipos muestren 200 veces cada sensor por segundo. Entonces son 600 datos de cada equipo por segundo. Entonces podrán imaginarse que esto es una gran cantidad de información, la cual hay que manejar, procesar y curar y resguardar. Todo esto llega al Centro de Informática de la Universidad de Costa Rica, donde tenemos varios servidores. Algunos hacen un tipo de cálculo o manejo de datos, otros harán otro tipo de despliegue de información y otros son de respaldo. Vean que hay un volumen muy grande. Estas señales, por ejemplo, es lo que podemos llamar ruido. Aquí no hay un sismo, esto es un ruido. ¿Qué pasa con estas señales? Pues se pueden aplicar para tipos de estudios específicos de ruido ambiental, pero por lo general esto es desechado unos días después. En caso de que no hay ningún evento, simplemente el sistema lo almacena por unos días y luego
lo desecha, porque si no sería, no se podría manejar la cantidad de información que estos equipos están enviando hacia los servidores. Entonces, este es un ejemplo de señales ya con un sismo. Este sismo, creo que todos y todas lo recordarán, es el terremoto de Samara del 2012, del 5 de septiembre del 2012, en el cual vamos a ver aquí la estación ESTC. En la página del laboratorio, más adelante les diré cuál es la página, viene quién es esta estación y dónde está ubicada. Esto es Guanacaste, Santa Cruz. Sería este punto rojo que está en el mapa. Entonces aquí pueden ver las 3 trazas del terremoto. Vean que a esta escala, vean el tiempo, son 250 segundos. Realmente no se aprecia la calidad de la señal, simplemente se ve ese registro que parece un poco aleatorio. Pero si hacemos un acercamiento de esa señal, vean que aquí estoy acercando entre 90 y 95 segundos, que es más o menos este recuadro en rojo. Vean cómo la señal cambia por completo, empieza a parecerse más una onda sinusoidal que contiene una variación de frecuencias específicas, que aquí no podemos apreciar esas frecuencias, para eso tenemos que hacer un trabajo de transformar esto hacia algún otro campo, como un espectro de Fourier o algo por el estilo, pero la señal ya no se ve tan brusca. Cada una de estas líneas de un segundo hay 200 puntos. Entonces, por eso es que se ve esta señal suave, porque tenemos 200 puntos. ¿Podríamos usar más puntos? Sí, sí podemos usar más. Los equipos generalmente nos permiten llegar hasta 1000 puntos por segundo. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que hay que llegar a un punto donde no comprometamos la cantidad de datos que pueden enviarse por la Internet y no saturar las redes de Internet y al mismo tiempo no perder información. 200 muestras por segundo para temas civiles nos garantiza que la información que estamos recibiendo teóricamente es suficiente. Entonces ven que aquí se puede ver, están a la misma escala, se puede ver aceleraciones intensas en el rango de 500 centímetros por segundo cuadrado. Esto es más o menos 0.5 veces G, 0.5 veces la aceleración de la gravedad. Esto es intenso. Esto fue un terremoto que en Santa Cruz podría llegar a sobrepasar el espectro de diseño del código sísmico. Entonces, ¿qué hacemos con esas señales? Hay un montón de cosas que podemos hacer. Voy a hablarles de una en específico. Esto es un espectro de respuesta. Y este espectro de respuesta corresponde justamente a este sismo que acabamos de ver. Entonces, un espectro de respuesta, para los que no están familiarizados con el concepto, es básicamente una respuesta elástica, en este caso, de un oscilador de un grado de libertad ante una excitación del terreno. Y lo que vamos a hacer es registrar la excitación de este oscilador en un grado de libertad específico. Y luego se toma la aceleración absoluta de este oscilador. Entonces, aquí voy a mostrarles 3 curvas. Y aquí hay un concepto que se está empezando a usar mucho, sobre todo en Estados Unidos. Ellos ya tienen este concepto, el ROD de 100, bastante integrado en sus cálculos. Nosotros orientamos, como les dije anteriormente, los equipos en la dirección norte-sur, que sería este norte 00 este, y este-oeste, que sería esta línea negra. Pero, ¿quién nos garantiza que el sismo va a ocurrir con su mayor intensidad en alguna de esas 2 direcciones? Nadie, eso es una mentira. Entonces, podemos aplicar métodos simplemente de combinación lineal de estas 2 componentes, una combinación rectangular, y podemos estimar cuál sería la máxima respuesta de estos osciladores de un grado de libertad al tener estas 2 señales rectangulares, ¿verdad? Esto sería mecánica vectorial. Entonces, la línea en rojo viene siendo esa envolvente, sería la respuesta máxima maximorum que podemos tener en ese sitio. Hay un ángulo específico en el cual se dará esa respuesta, pero ese ángulo va a ser diferente para un edificio de 1 segundo o para un edificio de 0.5. Y no es tan relevante realmente conocer ese ángulo a menos que hagamos un estudio regional. Entonces, estos 3 espectros se pueden utilizar para el estudio de amenaza sísmica, que es lo que vamos a hablar. Cómo utilizamos estos espectros en la respuesta final que vamos a ver en un mapa de amenaza sísmica. Entonces, ¿qué es un estudio de amenaza sísmica? Básicamente, cuando hablamos de un estudio de amenaza sísmica, vamos a ver mapas como estos.
A la izquierda podemos ver el último estudio regional, bueno, el penúltimo. Hay uno que se hizo en el 2018 más o menos, pero no tiene una publicación formal, que lo hizo la gente de GEM, el grupo italiano. Este de aquí se publicó en el 2008-2012, se llamó RESIS 2, que es una colaboración entre la Universidad Politécnica de Madrid, NORSAR, que es una institución de Noruega, y diferentes países de toda la región. Entonces vamos a ver niveles de intensidad sísmica que van a ir variando. Hay un modelado de fuentes sísmicas y podemos ver, por ejemplo, aquí en Costa Rica, esta península con un color más oscuro, que no puse aquí la escala, pero representará una intensidad alta. Este de la derecha es un estudio que presentamos a principios de este año. En realidad se terminó el año anterior, pero la publicación en artículos científicos salió este año, a inicios de año, donde el estudio ya no se hace para la región, sino que se hace para el país. Y cada vez que cambiamos de escala, ven que aquí hay una escala diferente, el método de cálculo va a cambiar ligeramente, porque vamos a poder integrar más fuentes sísmicas o vamos a desagregar de alguna manera las fuentes sísmicas de una región para tener resultados un poco más finos, ¿verdad? Con mayor resolución. Entonces, un estudio de amenaza sísmica regional va a ser diferente a un estudio a escala nacional y va a ser diferente a un estudio a escala local. Por ejemplo, si hacemos un estudio para un puente, para una represa o para un sitio en particular con un proyecto de alta importancia. Esos estudios de proyectos siguen una metodología conceptualmente hablando similar, pero la definición de las fuentes sísmicas va a ser diferente porque van a considerar fuentes más cercanas al proyecto. En este caso, se consideran fuentes más generales para las diferentes secciones que sismológicamente se han definido como de iguales o características similares. Entonces, ¿cómo usamos esos registros en estudios de este tipo? ¿O para qué nos interesan los registros de aceleración en este tipo de estudios? Entonces, básicamente hay un fenómeno, que ese es el que nos va a interesar ver en estos registros, que se conoce como atenuación sísmica. No sé si habrán visto este tipo de mapa que estoy presentando aquí a la derecha. Estos se generan, los generamos nosotros en el Laboratorio de Ingeniería Sísmica después de cada sismo intenso, donde se ve una degradación muy bonita, no porque hayamos modelado la atenuación, sino porque se hace una interpolación de acuerdo a los datos que se han registrado en los equipos. Pero podemos visualizar cómo en esta zona, este es un sismo que ocurrió, aquí pueden ver el epicentro, un 6,5 que ocurrió en frente a la costa de Jacó. Entonces podemos ver cómo frente a la costa de Jacó es muy intenso, porque está muy cerca del epicentro. Y conforme nos alejamos, podríamos pensar que esto va disminuyendo. Pero por aquí saltan unos puntos verdes difíciles de explicar. Es decir, podríamos generar una gráfica como esta de la izquierda, donde en general vamos a ver esta tendencia. Aquí en el eje vertical tenemos aceleración máxima, en el eje horizontal distancia hipocentral, que la distancia hipocentral sería esta que estoy representando a la derecha, desde el hipocentro hasta el sitio donde está el equipo. Entonces esta línea verde podría representar una tendencia, pero vean que esto está en escala logarítmica. Entonces las dispersiones de alguna manera se ocultan por este efecto log-log. Entonces, esta tendencia es la que queremos modelar. Yo quiero modelar cómo las ondas sísmicas, y esto es un modelo muy simple, digámoslo, porque es un modelo de una única capa homogénea, conforme yo me alejo del hipocentro, o del epicentro, o del sitio donde ocurre el sismo, básicamente, la amplitud de las ondas va a disminuir. Aumentan en tiempo, las ondas se van separando, digámoslo así, pero la intensidad disminuye. Eso es atenuación. Y este modelo únicamente lo puedo ver con datos, digamos, experimentales, que estos datos en realidad yo los estoy registrando en nuestros equipos. Hacer modelos analíticos de este proceso es sumamente complejo, porque podrán imaginarse la gran variedad que existe en suelos, sobre todo en un país como este, que es de suelos y de rocas nuevas. Entonces, hacer modelos analíticos es posible, modelos de propagación de ondas y todo esto, pero es más confiable tratar de verificar lo que está ocurriendo en realidad. Entonces, para esto es que vamos a ocupar los registros. ¿Y por qué?
porque cuando hago un análisis de amenaza sísmica, yo voy a generar un proceso que se conoce básicamente como un proceso Monte Carlo. Y pensemos que yo lo que hago es que lanzo dados, y se llama Monte Carlo porque es un proceso de muestreo aleatorio, como cuando tiramos dados. Y cada vez que yo tiro los dados voy a generar un posible sismo dentro de las características que yo le he dado a las fuentes sísmicas. Este posible sismo tendrá una ubicación, una magnitud, una profundidad y una orientación. Ese es un proceso sismológico. Entonces yo modelo la ruptura de ese sismo y luego tengo que modelar la propagación de esas ondas sísmicas sobre el terreno. Es decir, tratar de simular este mapa para estos posibles sismos. Entonces, esta simulación necesita un modelo matemático. Y ese modelo matemático es lo que se conocen como leyes de atenuación o modelos de atenuación, los cuales tienen que ser verificados con datos registrados en sitio. Entonces, estos modelos de atenuación, estoy presentando uno en particular, que es del profesor Montalva de Chile, que utiliza un modelo generado inicialmente para un proyecto en Canadá, pero que se corrigió con datos de Chile. Este modelo sería, la línea azul representa el valor promedio que se simula. ¿Cómo simulo esto? Es una ecuación, básicamente, que es una ecuación empírica o semiempírica, y yo le doy los datos del sismo. Es decir, yo le digo, es un sismo de tal magnitud, con tal orientación, a tal profundidad, en tal tipo de suelo. Y quiero saber, de acuerdo a esta ecuación, cuál sería la aceleración que voy a registrar a 40 kilómetros. Entonces, eso es un puntito de estos, los puntitos negros, los triangulitos negros. Entonces, ese 40 kilómetros es porque a 40 kilómetros yo tengo una estación y yo puedo entonces comparar cuánto de lo que predice el modelo del profesor Montalva y con respecto a lo que yo registré para ese sismo en particular. Este es un sismo muy característico, que es este sismo de 7,6, el sismo de Sámara o de Nicoya. Este es otro sismo menos característico, un sismo de magnitud 6. Entonces vean que en este caso de la izquierda, los puntitos o los triangulitos negros están más o menos cerca de los triangulitos verdes. El verde sería el valor que yo estoy registrando realmente en los equipos. Y el negro sería esta simulación de qué pasaría para ese mismo sismo con este modelo matemático. Esto es ideal, tener estas relaciones tan cerquitas es lo que andamos buscando. Igual vean, estos dos puntitos están súper cerca, pero estos se separan y estamos en escala logarítmica. Entonces aquí a veces nos engañamos. Estos de aquí también se separan mucho, pero en general vemos que hay una buena tendencia. ¿Qué pasa con este sismo de la derecha? Este está muy mal. Aquí el modelo matemático no logra reproducir lo que estamos observando en campo. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es verificar este modelo no para dos sismos, sino tratar de verificarlo para una gran cantidad de sismos. Esta es la base de datos en dos figuras que tiene el Laboratorio de Ingeniería Sísmica. Estos son los sismos que hemos registrado en los últimos 98 al 2022 serían estos. Entonces, en estos últimos 24 años. A ver, 98, ahí se me fue la calculadora, sí. Entonces, vean que únicamente tenemos un sismo de magnitud superior a 7 y aquí a la derecha vamos a graficar la distancia contra la magnitud. Entonces sería este evento de aquí, este es Sámara. No hemos tenido sismos con magnitudes 7, 7.1, 7.2, 6.8. Hay un vacío aquí. Esta es una debilidad de esta base de datos. Es probable que en los próximos años podamos ver eventos por acá. Y hay una gran cantidad de sismos en este rango, con magnitudes desde 2,5 hasta 6.5 más o menos, que sería este dato, 6.6. Entonces, cada uno de estos puntitos es un registro de un equipo en el campo para un sismo en particular. Entonces, yo puedo probar, hacer un test, una prueba estadística, donde voy a tomar cada uno de estos puntitos y lo voy a contrastar contra el modelo matemático. Y ya no uso un solo modelo matemático, utilizo varios.
Hay propuestas que se van a acercar más a nuestro entorno tectónico y otras que se alejan un poco. Por ejemplo, este modelo de la izquierda, no sé si lo habrán escuchado, es del ingeniero Álvaro Climent, que se desarrolló en 1994 y fue utilizado para muchos estudios de amenaza sísmica aquí en Costa Rica. Entonces, vemos que cuando probamos con ese modelo del profesor Climent, estas dos curvas se alejan. Y yo lo que ando buscando en términos prácticos es que estas dos curvas se acerquen, porque la línea negra es la curva del modelo matemático del profesor Climent y la línea gris es esa relación que me da entre lo que estoy observando y el modelo. Y ven que hay una desviación. Entre más se separen estas curvas, peor estoy entonces yo modelando o peor modela ese modelo de Climent lo que estoy observando con mis registros. Este de la derecha, por ejemplo, podemos ver, los tres son el mismo modelo. Lo que pasa es que aquí ya hace una separación del error que está considerando, pero podemos ver este primero. Vean que estas dos curvas se acercan bastante. Entonces, esto me empieza a dar indicios de que este modelo probablemente sea mejor para este estudio de amenaza. ¿Y por qué ocupo hacer esto? Porque esta propagación de las ondas sísmicas que voy a hacer con los modelos de atenuación es crítico en un modelo de amenaza. Es generalmente donde está el mayor error del cálculo de la intensidad sísmica. Entonces, entre más datos experimentales tenga yo para contrastar con estos modelos empíricos, podríamos pensar que mejor será la selección, porque tengo más escenarios posibles contra los que estoy evaluando o probando, haciendo estas pruebas de calidad de estos modelos. Y esto hay que repetirlo más o menos cada ciertos años, yo diría cada 5, 6, 10 años máximo. ¿Por qué? Porque se publican nuevos modelos que incluyen una mejor caracterización de las fuentes sísmicas y que podríamos pensar que va a reducir el error, que eso no ha sido del todo cierto. No hemos logrado, digamos, desde hace 20, 30 años que se empiezan a generalizar estos modelos a nivel mundial, no se ha logrado mejorar el error. El error sigue siendo significativo. Y eso lo que demuestra es que entendemos parcialmente el fenómeno y no lo podemos modelar para todos estos casos. Pero es la técnica que utilizamos, es lo que tenemos. Básicamente yo veo lo que registra el equipo, lo comparo contra un modelo matemático, selecciono los mejores candidatos y los voy a integrar en lo que es un árbol de lógica. Esta es otra forma de ver esta dispersión, lo puedo ver con respecto a la magnitud o con distancia. Y vean que esto es muy normal, generalmente yo obtengo dispersión. ¿Qué sería lo ideal? Obtener una línea recta en cada uno de estos horizontal. Eso no lo vamos a encontrar. No lo vamos a encontrar de momento. En algún futuro cercano, espero, vamos a poder caracterizar mejor los eventos y estos errores se van a ir reduciendo. A estos se le puede llamar, por si lo leen en algún sitio, errores epistémicos, que básicamente se atribuyen a desconocimiento del evento. Pero además se le combina el error aleatorio, que es el error que viene intrínseco en el fenómeno. Entonces, una separación, hay una combinación de errores. Entonces, este es el tipo de árbol de lógica que se utiliza en un estudio de amenaza sísmica. Yo escojo finalmente para cada fuente sísmica, corticales serían fuentes superficiales, subducción intraplaca o interplaca sería subducción superficial o profunda, y tengo un conjunto de candidatos. No voy a darle toda la responsabilidad a un único modelo, porque como vimos en el gráfico del modelo del profesor Montalva, puede que modele muy bien un evento, pero otro lo puede modelar de una manera menos óptima. Entonces, lo que vamos a hacer es combinar la respuesta de varios modelos. Entonces, aquí hacemos un proceso de selección y hay todo un proceso bastante interesante a nivel estadístico para poder escoger cuáles son los mejores candidatos. Vean que estos modelos de arriba tenemos estas zonas, perdón, tenemos 3 modelos y en la intraplaca llegamos a escoger 5 modelos y les voy a explicar por qué. Y eso es algo novedoso, digamos, en este estudio. Estos valores que ven aquí son valores que tienen que sumar 1 para cada fuente sísmica. Entonces, por ejemplo, vean que aquí tengo 0.4, 0.4, 2.
van a ver aquí niveles de respuesta espectral desde PGA hasta 3 segundos. Por eso es que ocupábamos el espectro de respuesta, que era aquella respuesta de un oscilador de un grado de libertad para múltiples periodos. Porque entonces, y esto es algo novedoso de este estudio que hicimos el año anterior, yo ya no voy a escoger únicamente cuál es el mejor modelo que ajusta PGA, sino que yo voy a probar los modelos para diferentes valores de respuesta espectral. Y voy a poder ver cómo algunos modelos me van a modelar muy bien PGA, pero no necesariamente me van a modelar muy bien la respuesta de un edificio de un segundo. Entonces voy a dar una diferenciación en estos niveles de intensidad sísmica. Entonces, estos tienen que sumar 1 porque al final lo que hacemos es que multiplicamos la respuesta de cada modelo por un peso. Estos son pesos. Entonces, el que tenga un número más alto quiere decir que le estoy dando una mayor responsabilidad en esa región sísmica y en ese nivel de respuesta. Y voy a enfocar su atención en esta parte, que es la que tenemos 5 modelos, para que tratemos de ver un poco los extremos. Entonces veamos este modelo, que es este de Montalva, donde observamos que para PGA, que recuerden que PGA es básicamente la respuesta del suelo pura, y osciladores cortos, vean que son osciladores de 0.1, 0.2, 0.3 segundos, que sería equivalente a edificios rígidos. La respuesta de este modelo no era buena. ¿Qué quiere decir que no era buena? Bueno, eso quiere decir que tenían errores mayores a los que tenían los otros modelos. Entonces, este modelo en particular de Montalva no se utilizó para periodos cortos, pero para periodos altos, vean que desde 0.8 hasta 3 segundos, el modelo reducía significativamente los errores. Entonces, ahí le dimos una mayor participación en la respuesta esperada durante un análisis de amenaza sísmica. El otro caso, que es similar, es este, que es de unos investigadores Lin Liu, asiáticos. Vean que aquí para PGA no era muy bueno. Para rangos intermedios de aceleración mejora significativamente. Y para periodos altos no es el mejor. Da unos errores ahí que podríamos pensar que no son los mejores. Entonces se le rebaja su participación. Entonces, esto lo que nos permite es garantizar que estoy tratando de seleccionar la mejor combinación de modelos de atenuación para diferentes niveles de respuesta estructurales. Estudios anteriores, RESIS 1, RESIS 2 y algunos estudios un poquito más viejos, lo que hacían o lo que hicieron fue que ajustaban de alguna manera un único modelo de atenuación para todos los valores de respuesta espectral, con los mismos pesos. Es decir, utilizaban pesos constantes. Entonces ahí los niveles de error podían ir variando con los osciladores que estábamos tratando de modelar. Entonces esto nos lo permite hacer el programa de cálculo que utilizamos para finalmente estimar la amenaza, pero además lo podemos hacer porque tenemos más información. A mayor cantidad de datos, mayor variaciones puedo yo aplicarle al sistema. Puedo ser más estricto, más fino, puedo ser un poquito más meticuloso con todo este tratamiento de información. Ok, entonces, eso es la importancia desde mi perspectiva de tener estas redes de aceleración para estudios de amenaza sísmica. Todo se enfoca básicamente en modelos de atenuación, optimizar modelos de atenuación. Está una parte que no mencioné, que es crear modelos de atenuación, que en eso estamos trabajando también para actualizar modelos de atenuación específicos para Costa Rica. No les presenté ningún resultado porque no tengo en este momento, todos son resultados parciales, digámoslo así. Entonces, bueno, pasemos a la otra parte que son sistemas de evaluación temprana de daño por sismo. Aquí le agregué esa parte de daño por sismo. Este, si no lo conocían, se los presento, es el MASLIS, MAS.LIS. Este es un sistema que está en línea y es de acceso totalmente abierto, el cual nos permite ver de alguna manera la respuesta en tiempo real, y aquí hay que ponerlo entre comillas porque es muy rápido, pero no es totalmente inmediato. Hay un pequeño retraso en los datos porque hay un procesamiento que se le hace a la información. Pero entonces este sistema nos permite ver el momento en que ocurre un sismo y relacionarlo con medidas de intensidad, que esta es la mayor ventaja de tener acelerómetros.
¿Cuál es la diferencia? Básicamente, que no nos interesa mucho cuál es la magnitud, la ubicación, la profundidad, que esos son datos psicológicos que son muy importantes, pero para la evaluación de daños, realmente saber la magnitud y la ubicación me da una información parcial, no me deja ver totalmente lo que está pasando. En cambio, la intensidad sísmica sí me deja de alguna manera percibir o intuir la cantidad de daño que podría tener, porque con la PGA podríamos relacionarlo rápidamente con los valores definidos por código sísmico, por ejemplo, y tratar de estimar si se generan o no daños. La intensidad macrosísmica, que todos estamos familiarizados con la escala de Mercalli, también me permite ver de alguna manera esa probabilidad de que ocurran daños en términos generales, ¿verdad? No una vivienda en particular, sino la probabilidad en la región de que ocurran daños. En el laboratorio implementamos esta escala que se conoce como JMA, que es de la Agencia Meteorológica Japonesa. Y abajo viene el equivalente en Mercalli. ¿Por qué usamos JMA? ¿Para qué complicamos la cosa? Bueno, JMA utiliza un método de cálculo que nosotros consideramos es más apropiado para la estimación de daño, porque al final la intensidad macrosísmica, la de Mercalli, utiliza únicamente el PGA y usa una correlación directa para calcular la intensidad. Entonces, hay mucho error en esa transformación entre PGA e intensidad de Mercalli. JMA utiliza una longitud del registro de aceleración que está llegando al servidor y calcula el valor del JMA, de la intensidad, basado no en un solo punto, sino basado en un rango, una ventana de tiempo que nos permite de alguna manera confiar más en ese dato. Ok, entonces les voy a enseñar en vivo por si quieren ver cómo se ve la página. Es abierta, como les digo, cualquier persona puede ingresar a esta página, mas.lis.ucr.accr, y aquí pueden ver en este momento el sistema cómo está funcionando. A la derecha van a ver 3 trazas que son las que en este momento tienen mayor aceleración. Y la cuarta traza siempre va a estar anclada en San José. En este momento tenemos el equipo de la comisión, pero puede ser el de la Sabana o puede ser el del Teatro Nacional. Eso dependerá si uno está en funcionamiento o no. Hay 118 estaciones en este momento integradas en el sistema. Habrán veces que van a ver que hay 70, 80. Eso es porque se nos puede caer algún servidor o problema con una marca en específico. Por eso usamos varias marcas para tener una mayor redundancia en el trato de las señales. Y entonces, cuando ocurre un evento sísmico, voy a regresarme a la presentación. Vamos a ver aquí un ejemplo. Esto es un sismo que ocurrió hace unos meses. Entonces, este está un poquito cortado porque son imágenes. Entonces, vamos a ver aquí la hora. Son 18 minutos y 36 segundos. En este momento, Finca Naranja en Corredores, que sería este punto azul, nos está dando una intensidad de 2. Y aquí podemos ver que Finca Naranjo tiene una aceleración vertical ya interesante de 10 centímetros segundo cuadrado, y Ciudad Neily parece que va a empezar también a tener una deformación, una aceleración interesante. En la siguiente imagen, aquí dice, se activa el sistema. Se activó en el segundo 38. Aquí se activa porque hay 3 estaciones que sobrepasan una intensidad de 2. Ese es el requisito para que se active el sistema. ¿Cuáles fueron esas 3 estaciones? Bomberos de Ciudad Neily, Finca Naranjo en Corredores y Laurel, que podemos ver que están en estos 3 puntitos. Y en San José, que sería este CNE, por supuesto que no ha pasado absolutamente nada. Ya aquí el sistema se activa. ¿Qué quiere decir que se activa el sistema? Que él envía una alerta y hay 2 canales de comunicación específicos. Tenemos Twitter y Telegram. En la página MADLIS pueden ver los enlaces para inscribirse a estos canales de comunicación. Les va a enviar una imagen. Aquí vean que ya él hace una estimación de por dónde podría andar el epicentro, un tema meramente gráfico. Y vemos que ya hay más estaciones, que empieza a haber tal vez algunas estaciones ya en el Golfito que tienen aceleraciones importantes. Ahí estamos en el segundo 41. Luego vamos al segundo 47. Vean que ya aquí hay más estaciones en verde. Hay estaciones en este celeste que serían intensidad 3, que básicamente esa intensidad 3 es que mucha gente está sintiendo el sismo. Y vean que en San José todavía no se registra nada. Avanzamos un poco más. Pasamos ahora al segundo 50. Voy a dejarlo un poquito más.
al segundo 53, y aquí ocurre algo particular, que es que se activa esta estación de acá, que es la estación de Talamanca. Y esto es muy particular porque vemos que el sismo empieza en el sur y de repente salta toda la cordillera aquí, el Parque Chirripó, y salta allá en Talamanca. Eso es porque fue un sismo relativamente profundo. Entonces las ondas sísmicas vienen de abajo hacia la superficie. Y vamos a pasar un par de imágenes más. Vean que aquí Puerto Jiménez pasa a estar en intensidad 4, es este color verde. No hay probabilidad de daño todavía de acuerdo a la escala macrosísmica. Y ya una estación aquí cerca del GAM empieza a tener un puntito verde. Quiere decir que ya está llegando a San José. Y en la próxima imagen ya llegó a la Comisión Nacional de Emergencias, que esto está, por supuesto, en Pavas. Y podemos ver por acá, será este puntito verde de acá. Entonces, este sistema lo que nos va a permitir es, de una manera prácticamente inmediata, poder percibir cuál es la probabilidad de que ocurran daños en la zona. Es difícil decir, bueno, ¿cuál será la probabilidad de que ocurra daños en edificios de concreto reforzado de 10 pisos? Eso se puede estimar, pero no de esta manera tan rápida, porque esto estamos diciendo que es prácticamente inmediato. Esto funciona parecido al sistema OPSI-CORI de alerta temprana. Sí, pero no nos interesa entrar en ese mercado de alerta temprana propiamente. Ellos ya tienen su aplicación y funciona similar, pero tendrá sus diferencias. Nosotros lo que hacemos es informar sobre la intensidad sísmica, ese valor de aceleración o de intensidad macrosísmica, que puede servir entonces para tomar decisiones sobre el nivel de riesgo real en los sitios. Pues finalmente, comentarles sobre el análisis de respuesta dinámica en estructuras. Básicamente esto es tomar un registro de aceleración de estos que estamos grabando durante un terremoto y ponérselo en la base a un edificio, un modelo de un edificio, y de alguna manera verificar el desempeño de esa estructura cuando se le colocan estos registros de aceleración. Vamos a tener, o voy a comentar, dos referencias principales de manera muy rápida. ASC 722, que esta sería la norma que define las cargas en Estados Unidos. Esta norma nos permite usar dos métodos, aquí muy general. Este método se conoce como el método de factor de escala, en el cual aplicamos un factor de escalado a los registros de aceleración para tratar de que el promedio, que es esa línea azul que se ve en esta figura, el promedio, esta línea azul, se parezca a un espectro objetivo, que en este caso es el espectro de diseño. Y nos permite usar este otro método que se conoce como el spectral matching. Eso sería como el... Siempre en español se me olvida. Bueno, es básicamente una similitud espectral que se utiliza. Aquí se modifica el espectro de Fourier para que la diferencia respecto al espectro objetivo prácticamente se reduzca. Cada método tiene sus beneficios y sus limitaciones, entonces hay que leer con bastante detenimiento lo que dice el ASCE para poder aplicar uno u otro, y tendrán diferentes objetivos de desempeño también. Para esto podemos hacer uso de este tipo de gráficas que se conocen como gráficas de desagregación sísmica, porque entonces yo lo que voy a tener es que definir un contexto sísmico para mi estructura. ¿Cuál es el sismo que más le va a afectar? Ok, entonces esto por ejemplo es para San José. Aquí podemos ver que hay una contribución importante de acuerdo a este estudio sísmico que se hizo recientemente, que hicimos recientemente, de sismos de magnitud entre 5, 6, un poquito más de 6, pero que son cercanos, son fuentes sísmicas cercanas. Habrá una cierta contribución de sismos de magnitudes un poquito más altas, a una distancia por ahí de los 70, 80 kilómetros, que esto lo asociamos con el fenómeno de subducción del Pacífico Central, y algunos sismos un poquito más lejanos, de magnitud más grande, y estos ya son procesos de subducción en el norte o en el sur. Pero la mayor peligrosidad en PGA estaría asociada con estos sismos cercanos. Entonces yo puedo proponer, voy a seleccionar sismos de fuente cortical que tengan una magnitud entre 6, entre 5 y 6,5, y que se hayan registrado a menos de 30, 40 kilómetros. Esos serían los candidatos para este modelo. Algunos sismos también se pueden seleccionar para estas otras fuentes. Entonces ahí hay un criterio
sismoresistente, sismológico que hay que considerar para ver cuáles son esos registros o esos sismos que son candidatos. Es decir, no puedo usar cualquier registro de cualquier sismo. Tienen que ser sismos que realmente modelen el potencial de la zona donde está mi proyecto. Y entonces esta norma, la SC7, recomienda utilizar más o menos, estamos hablando de 11 pares de registros, es decir, 11 registros de 11 estaciones que no tienen que ser de un solo evento. Aquí van a ser varios eventos que se van a combinar y hay unas reglas que cumplir en un rango de periodos. Esta línea azul tiene que estar más o menos en ciertos valores. Hay toda una metodología. Entonces, esta sería la metodología un poquito más avanzada a nuestra realidad. Hay otros de otros países, pero la SC7, siempre por la cercanía con Estados Unidos, podríamos pensar que es una de las más cercanas. El otro es el código sísmico, y aquí dejo un signo de interrogación porque el código sísmico del 2010 no nos dice mucho sobre esto. Lo que sí les puedo comentar es que la nueva versión del código sísmico, que esperamos salga este o el otro año, esperamos que trae algunas recomendaciones sobre cómo seleccionar estos eventos sísmicos. Van a ser menos de 11, se está pensando entre 7, algún valor inferior, pero trae al menos unas reglas de cómo seleccionar esos sismos, que se parece a lo de la SC7, pero tiene ciertas variaciones. Entonces, finalmente, bueno, esto es la base de datos del LIS. Esta base de datos es pública también, está en esta página, que ahorita le pongo pausa a esto para que lo puedan ver. Esta base de datos básicamente lo que tiene son cálculos de intensidad sísmica para todos los registros que tenemos disponibles. Y esta es una base de datos pública, se puede descargar. Lo que no tiene es la señal de aceleración, pero tiene espectros de respuesta, valores de PGA, PGV, energía, duración, un montón de parámetros de intensidad. Esta sería la dirección CRSMD, que es de Costa Rica Strong Motion Database, .lis UCR-ACCR. Igual se puede entrar a esta página, que esta es la página del LIS, es lis.ucr-accr, y van a encontrar un montón de información después de eventos sísmicos, pero también ya procesados como esta base de datos. ¿Para qué podemos usar esto? Justamente para ver cuáles son los registros que me sirven a mí en mi análisis. Yo no ocupo la señal sísmica para poder hacer este proceso de selección. Entonces yo hago el proceso de selección y ya no tengo que pedir todas las señales sísmicas. Únicamente puedo solicitar, que nos pueden hacer llegar estas solicitudes y se tienen que analizar el tipo de permiso al cual se liga, pero ya no tengo que pedir 4.000, 5.000 registros de aceleración, sino que únicamente voy a pedir 7 o 8 registros de aceleración, los cuales ya han sido seleccionados para un análisis específico. Entonces, con esto cierro. Les invito a seguirnos en nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, Telegram. Aquí les pongo dos, LIS y el MADLIS. El MADLIS es el que funcionaría como sistema de alerta temprana. Y este Telegram, que es del MADLIS, entonces es un canal de distribución del MADLIS donde les llegarán mensajes cuando el sistema se active porque hay un evento que ha sobrepasado una intensidad específica. Pues muchísimas gracias y quedo disponible para cualquier pregunta. Muchísimas gracias al ingeniero Diego Hidalgo. Abrimos el espacio para consultas. Recordarles que también la charla queda colocada en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles para que puedan consultarla de nuevo. Y no tenemos por acá ninguna consulta por el momento. Pueden levantar la mano también y yo les activo el micrófono. Vamos a ver si ya tenemos una por acá. Don Álvaro Morales dice que excelente ponencia, lo deja con la curiosidad de ponerse a investigar más sobre el tema. Sí, bueno, muchísimas gracias. En lo que podamos ayudar, siempre en el laboratorio estamos atentos a colaborar con temas de capacitación, de entrenamiento y demás procesos para tratar de que todos avancemos en estos temas.
Muchísimas gracias, don Diego. Les acaba de pasar la encuesta de la charla. Les agradecemos que antes de salirse de la aplicación nos ayuden a completarla. También, si fuera posible, que nos coloquen en el chat o la pestaña de preguntas y respuestas algunos temas que quisieran que nosotros desarrollemos por medio de estos webinars. Para nosotros es muy importante saber qué les interesa y nosotros gestionar con expertos para que nos ayuden con estos webinars. Bueno, si no tenemos más consultas, no sé, don Diego, si desea dar unas palabras de cierre. A ver, llegó una pregunta. Dice, ¿tiene alguna relación de los registros máximos de aceleración con daños esperados en las estructuras? A ver, estos estudios, eso es un tema, ese es como el santo grial de la ingeniería sísmica, uno de tantos. Nosotros siempre vamos a querer buscar una relación entre una medida de intensidad sísmica, dígase PGA, PGV, aceleración espectral, y el daño esperado en las estructuras. El código sísmico, las normas de diseño, estiman un daño esperado a través de una intensidad sísmica que en el caso del código sísmico llamamos aceleración pico efectiva. El gran problema de estas medidas de intensidad como PGA o aceleración pico efectiva es que van a tener una dispersión, llamémoslo así, por no llamarlo un error, bastante alto cuando hacemos estudios del daño esperado en estructuras. Entonces, se están buscando nuevas relaciones constantemente. Hay varias investigaciones que hemos estado desarrollando para tratar de mejorar en este tema de tener una relación de intensidad sísmica que correlacione mejor el daño. Se ha hablado, por ejemplo, de la intensidad de Arias, la intensidad de Hosner, la aceleración espectral es mucho mejor que PGA, por supuesto, porque recuerden que la aceleración espectral toma en cuenta el periodo natural de la estructura. Entonces, ahí mejoro la estimación. Nosotros, cada vez que ocurre un sismo en la página, van a encontrar un informe que dura unos ciertos minutos porque hay muchos cálculos, donde se van a desplegar espectros de respuesta. Entonces, más que leer solo el valor de PGA, lo ideal sería más bien leer el valor de aceleración espectral que corresponda con una estructura en particular. Es el mejor estimador que el PGA puro. En el modelo MADLIS no ponemos valores de respuesta espectral porque nos tomaría más tiempo y ahí andamos buscando que sea más inmediato. Pero ya en el informe que se hace en la página que pueden encontrar lis.ucr.ac.cr, sí vienen más medidas de intensidad. Pero una que yo diga que es la mejor, no la tenemos aún. Aceleración espectral mejora respecto a PGA. Hay otros, por ejemplo, aceleración espectral promedio, que esa es una promediación en un rango de periodos, que esa se cree que es mejor que la aceleración espectral, pero estamos viendo inclusive que la velocidad, el PGV o la velocidad espectral es mejor que la aceleración. Entonces, eso está en estudio y eso se está desarrollando. Bueno, es un tema bastante abierto. No tengo una respuesta específica, pero sí hay algunas mejoras como esta de la respuesta espectral. Don Carlos nos está consultando si podemos compartir la presentación. Yo se la puedo compartir a la organización, a Carol, y ya que Carol se las comparta mejor, porque yo no tengo los accesos, Sí, claro que sí. los correos. Entonces yo se la comparto a la organización y se la pueden pedir a ella directamente y con mucho gusto. Es información abierta, digámoslo así. Perfecto, sí. Yo se las hago llegar. Bueno, si no tienen más preguntas, don Álvaro, a ver, dice, desde punto de vista legal, ¿cuál parámetro se usaría en una disputa para definir si una estructura soportó o no el sismo de diseño? Ok, ahí es centrar un poco en arena movediza, ¿verdad? Porque son temas legales.
yo pensaría que ante una demanda, ante un tema legal, la respuesta espectral es la que tiene más sentido porque al final el código sísmico, a pesar de que utiliza aceleración pico efectiva, transforma esto con el factor espectral dinámico y otros coeficientes a una respuesta espectral. Y nosotros generalmente vamos a diseñar las estructuras, ya sea por el método estático o el de superposición modal o pseudodinámico, las vamos a diseñar para la respuesta a un periodo específico. Entonces yo pensaría que tiene que ver con la respuesta espectral. Sin embargo, aquí hay un tema y por eso les digo que es arenas movedizas. El código sísmico siempre, y lo pueden leer en la introducción de cualquier código sísmico en realidad, dice que los objetivos de desempeño se van a cumplir siempre en términos probabilistas, ¿verdad? Entonces, que se pase un pelito la respuesta espectral de un acelerómetro al del código sísmico, dejará abierta la puerta para que se justifique que en realidad no hay una variación significativa como para que no cumplamos con este precepto de que todo se cumple a nivel probabilista. Si ya ocurre como en México, por ejemplo, donde yo tengo una clara amplificación por suelos respecto al espectro de diseño, pues ahí no hay nada probabilista, ahí simplemente se sobrepasó por mucho la normativa. Entonces, yo creo que hay un gris y no sabría, habría que preguntar ya a alguien que sepa más de temas legal, cómo se interpreta esto. Yo entiendo que muchas veces los abogados es gris, no hay gris, perdón, todo es blanco y negro, pero el código sí deja abierto a que los objetivos de desempeño deben cumplirse siempre desde un punto de vista probabilista. Por eso es que los mapas de diseño dicen que están hechos para un 10% de probabilidad de excedencia en 50 años, haciendo notar que hay una probabilidad de excedencia que se considera como aceptable. Pues no tendría una respuesta clara. Acá tenemos otra de don Walter Vargas. Sí, ¿dónde localizo el dato de la aceleración de un evento sísmico en particular en un lugar específico? Ok, eso, vamos a ver si les puedo compartir. En esta página no, porque es la que está el MADLIS. Esta es la página del laboratorio. Después de cada evento sísmico se van a generar estos informes. Estos informes entonces van a tener mucha información de medidas de intensidad, que era lo que les comentaba. Y aquí lo que se va a presentar es esta lista de medidas de intensidad, registros y otras cosas. Entonces, por ejemplo, aquí podemos tener los registros de aceleración. Va a venir la atenuación que se registró para ese evento, este mapa interpolado y una lista de las estaciones. Y aquí es importante, nosotros a pesar de que hacemos esta interpolación, no damos el dato específico, sino que lo damos para las estaciones. Si damos, eso sí, por ejemplo, podemos ir aquí a la parte de población. A ver si era este mapa. Por ejemplo, aquí hay centros poblacionales donde vamos a poder tener entonces la intensidad macrosísmica interpolada para estos sitios, tratando de mostrar un poco más esa interpolación, pero no el valor de aceleración. El valor de aceleración que nosotros registramos, eh, digamos que se coloca únicamente el dato en la estación, no interpolado. Pero para cada evento sísmico se va a generar este tipo de informes y los invito también, si no conocen, hay un montón de información que se va a representar aquí. Por ejemplo, podemos ver espectros de diseño y cómo es la comparación para cada estación de esos espectros de diseño. Aquí podemos ver el mapa, esta línea verde es el código sísmico y estos son los espectros para ese sitio, por ejemplo. Entonces ahí podríamos ver esa variación por periodo fundamental que les comentaba, y algunos amplificarán en ciertas regiones, otros en otras regiones, dependiendo del tipo de suelo. Creo que esas eran las consultas que tenemos por acá.
Perfecto, bueno, agradecerles de nuevo, Colegio de Ingenieros Civiles, Carol también por la organización y a los que han participado. Un gusto, ahí les queda mi correo electrónico. Me pueden escribir y en la medida de lo posible trataré de darles respuesta. Y bueno, cualquier consulta que tengan también respecto a temas del laboratorio, investigación, colaboraciones, siempre estamos abiertos a ese tipo de consultas. Muchas gracias. Muchísimas gracias al ingeniero Diego Hidalgo por la excelente conferencia. Gracias a todas las personas que nos acompañaron esta noche. Y recordarles que por favor me llenen la encuesta antes de salirse de la aplicación. Damos por finalizada la charla. Tengan muy buenas noches.